De nuevo, muchas gracias. Gracias por la invitación a Ibiza para estar en este espacio. Gracias a cada uno de los asistentes, precisamente porque están dedicando su tiempo a estudiar acerca de esta maravillosa especie. Mi nombre es Catalina Yepes, soy médica veterinaria en Colombia, especialista en medicina interna con 2 posgrados en medicina felina y dedicada pues a la atención de felinos desde hace 9 años de manera exclusiva. Estoy certificada como Cat Friendly veterinaria y como Fear Free. Y pues hago parte también de la Asociación Americana de Medicina Felina. Enorme agradecimiento, sobre todo porque siento de alguna manera que estamos como reivindicándonos con esa deuda enorme que teníamos con los gatos que han sido maltratados como perros pequeños durante tantos años y que estar acá estudiando y compartiendo este espacio, pues obviamente lo que nos muestra es que tenemos la intención de hacer las cosas mucho mejor. Entonces, bueno, acá estamos. Vengo a hablarles de una patología que considero bastante importante en la medicina felina y que es un reto permanente en el momento, no solamente por su patogenia y por su presentación clínica, sino también por lo que significa llegar a su diagnóstico. Siento que ha sido subdiagnosticada por muchísimo tiempo, precisamente porque no tenemos pruebas específicas, pero también siento que de alguna manera en el momento en que no encontramos otra causa para la alteración o la patología que tenga nuestro paciente, pues estamos también echándole toda la culpa a la presencia de PIF. Entonces, quiero recordar un poco, tal vez ya algunos conocen esta patología, pero quiero hacer énfasis en algunos puntos que creo que son importantes, que nos van a ayudar a enfocarnos en el diagnóstico, sobre todo porque al menos en mi país considero que existen muchas dudas acerca de las ayudas diagnósticas que encontramos en el medio. Iniciamos entonces para poder hablar de esta patología entendiendo un poco acerca del coronavirus, el coronavirus felino. Es un virus que hace parte de la familia Coroviridae del orden nidovirales. Es un virus ARN monocatenario, es bastante grande, incluso los coronavirus se consideran con la cadena o el genoma de ARN más grande que se haya reconocido. Y precisamente o específicamente el coronavirus felino tiene una particularidad y es que existen dos biotipos que no se distinguen ni serológica y morfológicamente, que son el coronavirus entérico y el virus de la peritonitis infecciosa felina. Y ahí es donde comienzan los retos, sobre todo en el diagnóstico de estas patologías, porque les repito, no hay forma de distinguirlo ni serológica ni morfológicamente. Es decir, que en el momento en que corremos pruebas de anticuerpos para este virus, pues no podemos identificar si estamos reconociendo anticuerpos del coronavirus entérico o del virus del PIB. Al igual que si corremos PCR, que al menos en nuestro país pues ha tenido un boom importante en los últimos años y seguramente en el país donde se encuentran ustedes, cada uno de los asistentes está haciendo igual, porque esto es muy general para Latinoamérica, pues realmente tampoco estamos pudiendo reconocer si se trata de un coronavirus entérico o un virus del PIV, lo cual genera mucha confusión en el momento del diagnóstico y por eso les decía al comienzo de la charla, pues tal vez estamos culpándolo en muchos momentos de tratarse de un PIV cuando realmente se pueda tratar de cualquier otra patología. A esto se le suma la frecuencia tan alta que tiene el coronavirus entérico en nuestros pacientes. Según estudios, gatos que viven solos tienen una probabilidad del 50% de ser serológicamente positivos a coronavirus. Y gatos que han vivido o que vivieron en comunidades tienen un porcentaje que llega incluso al 90%. En mi caso, la mayoría de mis pacientes pues vienen de colectividades, vienen de albergues porque son pacientes que han sido recogidos en condición de calle, que vivieron en alguna fundación, en algún hogar de paso y que posteriormente son adoptados. O incluso aquellos pacientes que son criados a través de criaderos, pues son que de alguna raza específica, pues finalmente también vivieron en comunidades, porque pues son casas
o espacios con múltiples gatos en espacios reducidos, los criaderos, y si no es así, pues terminan viviendo en casas multigatos. Entonces, miren que pues muchos, por no decir todos, cumplen con esta característica de convivir en comunidades, lo que les confiere la posibilidad de que el 90% de ellos sean serológicamente positivos al coronavirus de tipo entérico, por lo cual hacer una prueba serológica pues va a ser de pronto innecesaria porque debemos de asumir que la mayoría lo son. Entonces, ¿cómo el coronavirus entérico se transforma en virus del PIV? Ahí vamos a tener en cuenta factores virales y factores del gato. La infección por coronavirus entérico causa una afección de tipo entérica, ¿cierto? Que por lo general es autolimitante, es muy conservada, es en el transcurso de una semana, máximo dos, y que a veces los signos clínicos incluso son bastante imperceptibles, ¿cierto? No hay signos clínicos tan evidentes como para reportar de parte de los tutores a nosotros los médicos veterinarios, porque pueden ser heces blandas, algunos episodios muy poco frecuentes de diarrea, lo cual ni siquiera se le atribuye la posibilidad de haber cursado con el coronavirus. Sin embargo, del 5 al 10% de los gatos que cursaron por este coronavirus entérico pueden desarrollar esta enfermedad que es progresiva, que es fatal o que al menos venía siendo fatal desde los años 50, porque es un virus que ha sido diagnosticado por muchísimos años y que ha cobrado la vida de muchos de nuestros pacientes, que es la peritonitis infecciosa felina. ¿De qué depende entonces? Va a depender de factores directamente relacionados con el gato. El coronavirus felino se transforma principalmente en pacientes con sistemas inmunes que no son competentes, es decir, influye la genética, ya hay estudios que reportan que la genética tiene que ver, ya hay incluso razas reconocidas con una mayor susceptibilidad a la posibilidad de que este coronavirus de tipo entérico se transforme en virus del PIV, como son los persa y como son los bengalí. Y también se han identificado, al contrario, razas o líneas genéticas de algunas razas como los birmanos que tienen una mayor resistencia a transformar este coronavirus entérico y en virus del PIV. Entonces, miren todos los factores que juegan al mismo tiempo para que esta situación ocurra. Adicional, pues obviamente está la edad del paciente. Para mí, un paciente que es inmunocompetente, que tiene alrededor de 4 o 5 años, lejos estoy de pensar que los signos clínicos estén siendo compatibles con una aparición de un PIV. A diferencia de que si tenemos un paciente muy joven, de menos de un año, o al contrario, muy adulto, de mayor, un paciente geriátrico de mayor de 15, 16 años, cuando ya su sistema inmune no es tan competente, precisamente son los candidatos perfectos para que este coronavirus entérico que estaba presente en él se transforme en virus del PIV. Adicional, pues si tenemos alguna otra enfermedad de base que nos esté afectando el sistema inmune, como son el VLEV o el VIV, pues con mayor razón también habrá una posibilidad de esta mutación. Y factores directamente relacionados con el virus, que es múltiples mutaciones, finalmente en gatos superinfectados. Miren cómo se relaciona perfectamente, pues cuando va a haber esos gatos superinfectados, van a ser aquellos gatos que no tienen un sistema inmune competente, entonces se relacionan directamente. Agradezco a la doctora Marisa Palmero de GatosNet por estas dos ilustraciones que les traigo hoy, porque me parece una forma muy didáctica y muy gráfica de entender qué es lo que sucede para que se transforme de un coronavirus entérico a un virus del PIV. Decíamos entonces que el coronavirus de tipo entérico pues está restringido, tiene su tropismo, es quedarse en el intestino, ¿cierto? Tiene ese tropismo por las células entéricas, por las cilias intestinales y permanece allí. ¿Qué sucede para que el coronavirus pase al torrente sanguíneo y cambie su tropismo por macrófagos y monocitos y ocurra una primera viremia? Hay una mutación en el gen S. Hasta hace poco se creía que como ocurría esta primera mutación en el gen S y pasaba al torrente sanguíneo,
que es lo que vemos en la gráfica superior, como esos solecitos que grafican el virus de color amarillo pasan al torrente sanguíneo y hacen parte de los monocitos y empiezan a entrar a circulación. Se creía que ya con eso era suficiente para que se convirtiera en virus del PIV y realmente no es así. Por eso es que podemos encontrar PCRs positivos que nos indica simplemente que es un coronavirus entérico que logró llegar a circulación, cambió su tropismo. Es el primer paso, sí, para que se transforme en virus del PIV, pero no es el único paso necesario. Entonces, es un primer paso y de ahí dependerá el sistema inmune de ese paciente si logra disminuir la multiplicación, disminuir la replicación viral y parar esa replicación de ese virus para que no siga las mutaciones necesarias para que se convierta en virus del PIV. Listo, entonces es súper importante también que lo entendamos porque entender esto pues nos va a llevar a utilizar las ayudas diagnósticas apropiadas para llegar a una posibilidad de diagnóstico de PIV. Adicional, ocurre una segunda mutación, que es la mutación en el gen ORF3C. ¿Qué pasa? En ese momento, cuando ya se altera el gen ORF3C, ya sí se transforma ese virus entérico que estaba en circulación en virus del PIV y ya se permite que haga parte de los macrófagos que están en los tejidos perivasculares, que ahí es donde realmente empieza a generar las lesiones, que ya veremos los signos clínicos que presenta de acuerdo a las lesiones que empieza a causar. ¿Qué ocurre y qué también es un factor súper importante para entender la epidemiología de esta enfermedad? Cuando se hace una mutación, cuando ocurre una alteración en este gen específico, en el ORF3C, ese virus que ya se convirtió en virus del PIV no se puede devolver a la parte entérica, no se puede eliminar a través de las heces. Esa es la explicación por qué la frecuencia tan alta que tenemos de 90% de posibilidad de contagio del coronavirus entérico en colectividades no es igual que el virus del PIV. No es que todos esos pacientes van a cursar también con PIV. Y ahí viene una primera también aclaración que hago o un llamado a ustedes, colegas, porque pues al menos en mi caso he recibido constantemente pacientes que pues vienen por una segunda opinión, familias multigatos que tienen varios gatos conviviendo, que alguno de ellos está cursando con un PIV o lastimosamente murió de PIV y pues el veterinario le aseguró que todos finalmente van a tener que cursar con el PIV. Realmente eso no es cierto. Esa es la razón por la cual no existen brotes de PIV en las colectividades, en los albergues, en los criaderos, porque este virus que ya mutó, que ya cambió, que ya tuvo una mutación en el gen ORF3C y se convirtió en virus del PIV, no se puede devolver a la parte intestinal y no se va a excretar a través de las heces. 2/3 de este virus del PIV tienen una mutación en ese gen ORF3C y el tercer tercio restante tiene otra alteración en los aminoácidos de ese mismo gen. No es esa misma mutación, pero tiene una alteración en los aminoácidos. Y para poder replicarse a nivel intestinal, es indispensable tener ese gen de manera intacta. Entonces es algo que hay que tener súper claro para poder entender la epidemiología de esta enfermedad. ¿Cómo se da entonces la transmisión? Pues la transmisión es a través de contacto directo con las heces, siendo pues obviamente la arena y las bandejas sanitarias las principales fuentes de infección. Por eso es tan común que en las colectividades pues se ocurra esta infección, no solamente porque pues hay varios gatos compartiendo la misma caja de arena, sino también pues desde la limpieza que se hace, los utensilios que se hacen, incluso nuestros zapatos, nuestra ropa, pues podemos llevar restos de esa materia fecal o restos de arena de una habitación a otra y permitir que exista ese transporte del virus y finalmente esa transmisión, ese contagio. Tras la infección, los gatos comienzan a eliminar el virus aproximadamente a los 7 días. Es supremamente rápido y este virus puede vivir hasta 7 meses en condiciones secas.
O sea, también tienen una gran durabilidad en el medio, pero tienen la ventaja de que se inactivan fácilmente con los desinfectantes que utilizamos de manera común. ¿Qué sucede adicional? Comienzan a eliminar el virus alrededor de los 7 días y lo pueden eliminar por días, por meses, por años o quedar como portadores durante toda su vida. Y toda su vida eliminar de manera constante el virus al ambiente. Entonces, mire cómo, pues casi que con certeza diríamos que el 100% de nuestros pacientes que han vivido en condiciones de grupos o de colectividades, pues están contagiados, porque es bastante difícil pensar que no, cuando el comportamiento de este coronavirus entérico sucede de esta manera y cuando hay portadores sanos que pueden el resto de su vida estar eliminando de manera intermitente el virus al ambiente. Hay algunos estudios que reportan también que en la primera semana de vivir en un albergue, pues ya son serológicamente positivos aquellos gatos que eran serológicamente negativos al ingresar y que principalmente, como les decía ahora, está muy relacionado con la edad de los pacientes, es decir, sobre todo en edades tempranas o en edades muy adultas cuando el sistema inmune no es competente. Se cree que estos gaticos, al menos los gaticos pequeños, se contagian o se infectan alrededor de las 5 o 6 semanas de edad cuando empiezan a bajar los anticuerpos maternales para el coronavirus. Y se ha reportado, pero es muy raro, la transmisión transplacentaria. Hay pocos casos clínicos reportados. ¿Cómo es entonces la patogénesis? Pues obviamente les decía, ocurre el contagio del coronavirus entérico en esos gatos que no tienen un buen sistema inmune, que permiten la mutación y la replicación constante del virus. Ocurre la primera mutación que ya sabíamos que es en el gen S, le permite entonces colonizar monocitos y macrófagos a nivel sistémico, empieza a entrar a circulación, se sigue replicando, ocurre la segunda mutación en el gen 3C y finalmente pues comienza a desarrollarse la enfermedad de peritonitis infecciosa felina, que tendríamos dos presentaciones, la forma efusiva conocida como el PIF húmedo y la forma no efusiva conocida como el PIF seco, que tienen pues sintomatología diferente relacionado directamente con el daño que va a tener en los tejidos cada una de estas formas o de alteraciones en la presentación. Bueno, y me disculpan, creo que no cargó por algún motivo la fotico. Entonces, pues los signos clínicos que vamos a encontrar en estos pacientes son fiebre que no responde a antibióticos, sospechen de esos gaticos con picos febriles muy altos que por más tratamiento antibiótico que ustedes hayan instaurado, por sospechar de otras patologías como micoplasma, que nos acabaron de hablar acerca de él, no responde a ese tratamiento antibiótico y obviamente pues va a haber alteraciones en el comportamiento, va a haber letargia, va a haber depresión, va a haber cambios en la alimentación que puede llevar incluso a la anorexia. Y dependiendo entonces si se trata de un PIF seco o un PIF húmedo, en la forma efusiva, que de pronto es la más común y la primera identificada, por eso el nombre de peritonitis infecciosa felina, es una policerositis, es decir, un proceso inflamatorio a nivel de cerosas debido a la reacción perivascular piorogranulomatosa. Decíamos que ese virus se mete dentro del macrófago que está en los tejidos perivasculares y genera ese inflamación de las serosas que puede ser a nivel abdominal, pues en el peritoneo, generando acúmulo, ascitis, o puede ser en la pleura a nivel torácico o a nivel pericárdico, generando un acúmulo en la caja torácica y llevando a signos clínicos muy evidentes como la disnea. Incluso el reporte de inflamación también en las túnicas que rodean los testículos, llevando al acúmulo de líquido también en el escroto. Entonces, ¿de qué va a depender? Pues obviamente de donde se ubique el mayor proceso, que inicialmente se da por la infiltración de macrófagos infectados en ese tejido
perivascular y posteriormente también a a la deposición que hay de inmunocomplejos también alrededor de ese tejido perivascular. Entonces van a asociarse, como les decía, signos clínicos como la citis, la disnea o pues los procesos inflamatorios en estas serosas. Y la otra forma, que es la forma no efusiva, que es el PIF seco, que se da debido a la infiltración piogranulomatosa en linfonodos, en riñón, en hígado, en pulmón, en ojos y en sistema nervioso central. Es decir, ahí no hay una afección directa sobre las serosas, sino que esos piogranulomas que se forman directamente en los órganos y dependiendo del órgano que esté alterando, pues van a ser los signos clínicos. Generalmente los observamos a nivel renal e incluso ecográficamente, pues hay ciertas particularidades que nos pueden estar haciendo sospechar de estos piogranulomas a nivel renal y pues particularmente sospechen de pacientes con uveitis, precisamente porque esos signos clínicos asociados al PIF seco y sobre todo a la formación de esos piogranulomas y esos inmunocomplejos a nivel de ojos generan procesos inflamatorios muy severos como son la uveitis o directamente en sistema nervioso central por estos piogranulomas a nivel de cerebro, la aparición de convulsiones, sobre todo convulsiones de tipo parcial, aunque también pueden ser general. Entonces, signos clínicos neurológicos que descarten cualquier otra alteración, como el toxoplasma, como el PILEF, como el BIF, sospechen del PIF seco como una de las posibles causas de la aparición de estos signos clínicos como las convulsiones parciales y generales. ¿Cómo vamos a hacer entonces ese diagnóstico? Y es la mayor complejidad que tenemos porque no existen pruebas diagnósticas gold estándar que nos permitan definir y decir con certeza que se trata de un virus del PIF. Ya decíamos que pues si corremos una serología de coronavirus, no va a haber forma de definir si se trata de una serología asociada al coronavirus entérico o al virus del PIF. Y como nuestros pacientes casi que en su totalidad han tenido contacto con el coronavirus entérico, pues digamos que se vuelve incluso innecesario correr este tipo de serología porque pues es esperable que nos dé positivo por la alta posibilidad que se trate de un coronavirus entérico. A nivel sanguíneo, pues lo que vamos a hacer es hacer como un checklist, una lista de chequeo que nos va permitiendo ir chuleando aquellas pruebas diagnósticas que nos van acercando al diagnóstico de PIF, sin poder llevar a una certeza de ese diagnóstico, al menos en vida. Post-mortem, pues podríamos hacer la identificación de esos macrófagos infectados por el virus del PIF directamente en los tejidos, pero esto pues en vida es bastante complejo porque pues se trata de pacientes que no están en el estado adecuado para someterlo a biopsia de sus tejidos, precisamente buscando ese diagnóstico definitivo. Entonces, el diagnóstico, pues ese diagnóstico definitivo de encontrar esos macrófagos infectados, pues se haría en necropsia. Les decía entonces que análisis sanguíneo, en el hemograma, pues podemos encontrar anemias no regenerativas, podemos encontrar tanto leucocitosis como leucopenia, podemos encontrar neutrofilia, linfopenia, que son pues hemogramas realmente que encontraríamos en muchas de las alteraciones en felinos, entonces pues simplemente nos iría indicando la posibilidad de que se trate de un PIF, pero pues también estaría dentro de las posibilidades de muchas otras infecciones, sobre todo de tipo viral. Sí es importante la relación albúmina-globulina y esa relación la vamos a evaluar no solamente en el suero de nuestros pacientes, sino también en la efusión. Y ahí es donde ganamos, digamos, un poco más de información cuando se trata de una efusión o de un PIF húmedo, porque ese líquido que tenemos o en cavidad torácica o en cavidad abdominal, pues nos puede ayudar a encontrar muchas otras
punticos de esa lista de chequeo y acercarnos mucho más al diagnóstico. O sea, ese análisis del líquido que vamos a obtener por toracocentesis o por abdominocentesis, pues nos va a ayudar un poco más al diagnóstico, a diferencia del PIB seco, que se complica mucho más pues por no contener ese líquido que nos sume ahí información. Entonces, la relación de albúmina-globulina, cuanto menor sea el ratio entre la albúmina y la globulina, es más probable que el diagnóstico sea de PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que si el valor que tenemos arriba es albúmina y el valor que tenemos abajo es globulina, porque en el hemograma vamos a encontrar aumento de las proteínas, lo que vamos a pedir es hacer esas proteínas diferenciadas y hacer esta relación albúmina-globulina, pues si es muy cercano el valor entre albúmina y globulina, es poco probable que se trate de un PIB. Pero si es mucho mayor la cantidad de globulina, lo que hace que ese ratio sea menor, pues nos va acercando a la posibilidad del diagnóstico. Les decía entonces que ese ratio de albúmina-globulina no lo vamos a correr únicamente en suero, que nos va a dar una información importante, sobre todo en esos pacientes que no tenemos efusión de PIB seco, pero también lo vamos a correr en efusión. Entonces, en el caso del suero, un ratio mayor de 0.8 o más, es decir, que es muy cercano el valor de albúmina y de globulina, es poco probable que se trate de un PIB. Un ratio menor de 0.6 es probable y un ratio menor de 0.3, que imagínense, ese resultado se da por una gran cantidad de globulina que tenemos en la parte inferior de nuestro ratio, pues es muy probable que se trate de un PIB. Y en el caso de la efusión, un ratio menor de 0.4 también indica que el PIB es muy probable. Entonces ahí sumaríamos la información que obtenemos de esta relación albúmina-globulina en suero, sumada a la información que nos da la efusión. Este video también es tomado de la doctora Marisa Palmero, donde nos muestra qué más podemos hacer con ese fluido que les decía a nivel abdominal. Voy a ver si lo puedo retroceder un poco. Acá, por ejemplo, nos muestra cómo a través de una prueba muy rápida sabemos que es una cantidad alta de proteínas en el líquido, lo que nos indica que es un exudado. Eso es un punto a favor. Esta es una paciente que ella expone en uno de sus casos, donde nos va indicando que es un punto a favor. Entonces hacemos un chulito ahí en nuestra lista, que adicional en la citología vamos a tener un predominio de neutrófilos. Miren ahí la citología, eso también es un punto a favor. Y una prueba que nos va a ayudar bastante, que incluso podemos hacer pues, en nuestro consultorio, es el análisis de fusión Rivalta. O sea, esa prueba de Rivalta, que además, pues si enviamos el líquido al laboratorio, seguramente nos lo va a reportar, pero que si podemos adelantarnos y tenerla en el momento preciso en que tomamos el líquido, nos va a dar mucha información. Es un tubito de ensayo con agua destilada, adicionamos una gota de ácido acético y en su defecto, si no tenemos ácido acético, podemos utilizar vinagre y adicionamos una gota de líquido. Miren, estas primeras imágenes que vemos es una prueba de Rivalta negativa, donde el líquido que adicionamos de la efusión se deshace por completo. O sea, no se conserva, se deshace por completo. Mírenlo ahí nuevamente. Posteriormente vamos a ver el video de una prueba positiva donde la gotica que se adiciona a esa mezcla del agua destilada más ácido acético permanece intacta. Puede que no se deshaga, ahí está adicionando el ácido acético, puede que permanezca y se quede incluso en la parte superior o pueda que caiga. Miren ahí la diferencia. O sea, miren que no se deshace. Eso indicaría un Rivalta positivo y puede que empiece a caer, pero no es en la misma forma que cae la gota del video anterior. O sea, casi que no se deshace. Puede que a veces caiga como una lentejita. Miren este otro, ahí está adicionando el ácido acético. Posteriormente, la gota de fusión, esa va a caer como una lentejita, pero, bueno, quedó cortada, pero no se deshace. O sea, cae hasta el fondo del tubo, pero cae intacta, no se desintegra. ¿Qué nos indica una Rivalta positivo? Nos acerca mucho más al diagnóstico. No nos indica que se trate de un PIB,
pero sí, pues se nos habla de tres posibles diagnósticos: un PIB, una peritonitis séptica o un linfoma. Sí es muy importante cuando hablamos de una prueba Ribalta negativa, porque una prueba Ribalta negativa casi que nos descarta por completo que se trate de un PIF. ¿Listo? Entonces, esta es una prueba que podemos hacer en campo, que podemos hacer de manera sencilla e incluso adelantarnos un poco al resultado del citoquímico, del análisis de líquido que nos vamos a obtener del laboratorio donde estemos enviando la efusión. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Pues ya entendiendo que es un virus tan común, el coronavirus entérico, y que ese es el primer paso para que nuestros pacientes puedan sufrir de PIF, de virus de la peritonitis infecciosa felina, pues vamos a buscar prevenir el coronavirus entérico, mantener las bandejas muy limpias, utilizando buena cantidad de desinfectante, limpiando constantemente, limpiando alrededor de las bandejas, porque sabemos que esos restos de arena, pequeñas cantidades de heces pueden contener el virus. En el caso de los albergues y de los criaderos, se indica que no haya grupos mayores a 5 individuos por espacio, precisamente buscando disminuir este hacinamiento, esta disminución el sistema inmune de estos pacientes, finalmente promoviendo la salud en general de estos pacientes para pues correr menos riesgos de que el sistema inmune falle y que permita esa mutación constante, esa replicación constante del virus y la transformación final a virus de coronavirus de tipo PIV. Podemos utilizar serología y PCR en heces, sobre todo en el caso de los criaderos, pero hay que tener presente que aquellos portadores que quedan como portadores de por vida no eliminan el virus de manera siempre, o sea, no lo hacen siempre, lo pueden hacer de manera intermitente. Y eso pues obviamente va a dificultar pues que justo en el momento en que tomemos la muestra para la PCR en heces, pues estemos tomando justo en el instante en que él estaba eliminando el virus. Entonces, eso se debe tener presente y se debe tener en cuenta. Que sí es importante, pues tener presente esta información que ya nos han dado algunos estudios de las líneas genéticas, de la importancia de esa genética en el poder sobrevivir o poder estar más susceptible o no a la presencia del virus del PIV, y pues no reproducir aquellos pacientes que tienen lo que ya tienen una descendencia que alguno de ellos falleció de PIV, precisamente para tratar de evitar esa misma línea genética. Y en algunos países, en Colombia no, ya me contarán ustedes si en Perú tienen disponibilidad de la vacunación para este coronavirus de tipo entérico. Y la indicación, pues en los países donde está disponible la vacuna, es vacunar a seronegativos a la semana 16 y revacunar 3 semanas después y luego de manera anual. Nosotros, al menos en Colombia, no tenemos esa posibilidad. Y finalmente, pues les quería hablar acerca del tratamiento. Como les decía, esto es una enfermedad bastante frecuente y que viene pues acabando con la vida de muchos de nuestros pacientes hace muchos años. Los primeros reportes son, perdón, de los años 50, lo que pues indica que ha sido bastante importante en la clínica diaria durante muchísimos años. Han habido estudios anteriores, inicialmente se hicieron estudios con el poliperinil inmunoestimulante, obteniendo algunos resultados, sobre todo regulando la acción de citoquinas del linfocitos T helper. Esto hacía que disminuyera la sintomatología clínica en pacientes con PIV no efusivo, pero pues no aumentaron los estudios alrededor de este medicamento. También se reportaron algunos estudios con interferón omega, el virbagen omega, pero no encontraron buenos resultados.
Y en el 2018 aparece el primer estudio basado en el análogo del nucleósido GS441524. Estos fármacos que inhiben la replicación viral, pues han sido muy utilizados y muy investigados en enfermedades virales, sobre todo de tipo ARN en humanos, pero falta muchísima investigación en animales y mucho más en pacientes felinos, que sabemos que pues los pacientes caninos nos llevan años luz en investigación, todavía en felinos nos falta muchísimo por investigar. Sin embargo, pues este primer estudio que aparece en el 2018 fue con 10 gatos con PIF de forma efusiva. Se aplicó este medicamento cada 24 horas durante 2 semanas únicamente y lograron la desaparición de los signos de manera rápida. Con los años, pues nos hemos dado cuenta que 2 semanas, pues es una frecuencia o un intervalo muy bajo de tratamiento que realmente ya se queda muy corto. Lo que hace este fármaco y la particularidad que tiene es que inhibe la replicación viral, interrumpiendo la transcripción del ARN viral, y la ventaja que tiene es que son fármacos de moléculas muy pequeñas que pues su medida es de un nanogramo, milímetro, que pueden pesar también muy poco y que logran ingresar fácilmente a la célula para hacer esa acción directa sobre el virus. Les traje por acá estas diapositivas de la doctora Sam Taylor y de su charla que nos dan a través de la Asociación Americana, que nos habla de estos nuevos tratamientos para el PIB, donde pues se van a dar cuenta que la limitación que al menos tenemos en Latinoamérica es que este tipo de fármacos no está llegando de manera legal. Esto solamente está siendo utilizado de manera legal en Inglaterra, en Australia, en Estados Unidos, lo que está facilitando pues que se aumenten los estudios alrededor de su eficacia. Tenemos un estudio en el 2019, tenemos otros estudios más recientes en el 2023, pero tenemos grandes dificultades en Latinoamérica porque al no llegar de manera legal, pues estamos adquiriendo fármacos que no está muy claro la composición que tienen, la concentración que tienen y que incluso pudieran tener ayudantes mucho más ácidos que pueden llevar a alteraciones. La doctora Sam Taylor, a través de su charla, pues nos habla de las posibles dosis, por eso les quise mostrar estas diapositivas. Ellos reportan o indican que el Remdesivir, que es el profármaco, o sea, el que es antes del nucleósido GS441524, este es el GS5734, ese Remdesivir es el que se utiliza de manera inyectable, solo está indicado en pacientes que definitivamente no tienen vía oral que se pueda utilizar. Es decir, pacientes con dificultades de absorción gastrointestinal o pacientes con sintomatologías graves a nivel nervioso, que no pueden definitivamente iniciar el tratamiento con la forma oral. Entonces se indica iniciar con este Remdesivir y luego pasar a la forma oral, teniendo presente pues que puede generar algunas irritaciones y algunas alteraciones con su uso a nivel subcutáneo y algunas alteraciones como hipotensión o depresión bastante importante en los pacientes cuando se utiliza a nivel intravenoso. Ellos prefieren el uso de la forma oral. Acá hay una tablita que nos habla de las dosis que ellos recomiendan, teniendo muy presente que todo va a ser ajustado de manera individual a cada uno de los pacientes, donde pues la indicación como general está muy cercano a los 15 miligramos kilo cada 24 horas, pero ya está muy lejos de pensar que son 2 semanas únicamente, ya se habla de un tratamiento de 12 semanas, es decir, 84 días para lograr pues la remisión de los signos clínicos y tener presente que se necesita una vigilancia muy precisa de esos pacientes
para mirar si en algún momento no hay una adecuada respuesta a la dosis, modificar la dosis o al contrario, si hay que extender el tratamiento o una vez finalicemos porque ya se remitieron todos los signos clínicos, pues que no vayan a existir recaídas. Ella nos habla de esos efectos adversos que, como les decía, sobre todo con el uso inyectable, puede haber dolor en el punto de la aplicación, puede haber coloración, cambios de coloración en la piel o el pelo en esos puntos de aplicación. En algunos también han encontrado prurito y los efectos pues, que tiene de hipotensión y efectos gastrointestinales que pueden ocurrir. Sin embargo, sí he visto estos otros alteraciones mucho más severas, mucho más agresivas, de incluso necrosis en los puntos de aplicación cuando se utilizan los fármacos que no son legales. Por lo que ellos pues indican que las recomendaciones que ellos dan es a usar exclusivamente los fármacos legales porque pues estos medicamentos irregulares que no se sabe claramente cuál es la dosificación, cuál es el ayudante, cuál es el pH de estos fármacos, puede llevar a estas alteraciones tan severas como las que vemos en las imágenes y que obviamente eso pone en riesgo pues el bienestar, la salud de ese animal y puede complicar gravemente pues el cuadro. Y adicional, pues hay dos reportes de urolitos encontrados con este componente en dos pacientes, que incluso esto está reportado dentro de la guía de manejo de alteraciones y enfermedades de vías urinarias bajas que nos acaba de salir hace unos 20 días, un mes, desde la Asociación Americana en conjunto con la ICFM. Hay reporte de la aparición de dos pacientes con urolitos cuyo componente principal es el GS441524, pero ellos hacen mucho énfasis en que esto no ocurre en pacientes donde se utilizaron medicamentos legales, sino que este reporte está precisamente basado en medicación con fármacos ilegales que no tiene muy clara la concentración. Sin embargo, pues hay que hacer mucha vigilancia. Este es un tratamiento que lleva muy corto tiempo en el mercado, pues incluso, pues, como les digo, a nosotros no nos llega de manera legal y falta mucho por investigar de manera en el tiempo qué va a pasar con los pacientes que hayan sido sometidos a este tratamiento, pues han tenido una muy buena acogida los últimos estudios que se los reporto por acá, por si los quieren investigar un poco más. Este del 2019, casi que la totalidad de los pacientes respondieron muy satisfactoriamente. Las conclusiones es que pues sobrepasaron como lo que esperaban del estudio con la respuesta tan satisfactoria, pero nuevamente pues hay que ir ajustando el tema de las dosis, ir ajustando el tema de los tiempos de tratamiento e ir haciendo una vigilancia mucho más cercana a esos pacientes para tener claro qué puede estar pasando, qué va a pasar con ellos en el tiempo, porque llevamos pues muy poco tiempo con este tratamiento disponible. Eso era lo que les quería contar. Agradezco muchísimo la atención de todos ustedes y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora Catalina. El tema ha sido muy enriquecedor sobre el tema del PIF, algo que también es muy común, lo que es en la práctica diaria. Y como mencionaba, acá tampoco en Perú, tampoco no contamos con el medicamento para este tipo de patologías, ¿no? Todavía no está de forma legal. Ahora daremos pase a la ronda de preguntas que justamente ya están escribiendo. Empezamos con la primera pregunta por parte de Conesa. Nos preguntas, ¿el agua destilada puede ser el que viene en ampolla para inyección? Sí, esa puede ser para la prueba de Ribalta, que creo que es lo que me está preguntando. Sí, el agua destilada que manejamos comúnmente para la dilución de muchos medicamentos la podemos utilizar. Y como les decía, pues ideal, ácido acético, 98%, pero pues en caso de no tenerlo, se puede utilizar una gotica de vinagre. Muchas gracias, doctora. Por parte de Bexi nos menciona qué clase de vinagre comercial sería más adecuado para este tipo de test, el de Ribalta, si no encontramos el ácido acético. El vinagre blanco, el que es transparente. Ok, Doc, muchas gracias. ¿En qué proporción de agua destilada y vinagre
u ácido acético se hace la prueba de Rivalta? O sea, ese tubito de ensayo que vas a llenar con el agua destilada, solamente vas a ponerle una gotica de ácido acético y una gotica de la fusión del líquido que estás analizando. Muchas gracias. Acá por parte de Fiorella nos menciona cuáles serían las secuelas de la enfermedad. Había leído que también esto podrían padecer, incluso lo que es nefritis crónica. Sí, sobre todo en la forma seca, pues en el PIF seco, la alteración o la evidencia más grave de esos piogranulomas son a nivel renal, generando una alteración bastante importante de este órgano. Y pues finalmente esa sumatoria de alteraciones en diferentes órganos, como los riñones, son los que llevan a la muerte del paciente. Porque es que el PIF efusivo pues digamos que uno hace la toracocentesis, hace la abdominocentesis, trata de mantener el paciente, pero llega también a un punto en que ese proceso inflamatorio es tan severo y que cada punción puede generar una serositis mayor que se vuelve insostenible. Pero en el caso del PIB seco es más el efecto de ese proceso inflamatorio de esos piogranulomas en órganos tan importantes como los riñones que llevan a una alteración como la que nos mencionan de nefritis pues, o de procesos inflamatorios severos a nivel renal, llevando a una enfermedad renal y a una falla renal. Gracias, Doc. Tenemos otra pregunta por parte de Yasmín. Nos menciona, bueno, en México también ellos mencionan que es de forma ilegal el fármaco, pero ¿cómo podrían saber si el medicamento es original? Jasmine, la verdad, no creo que sea original. O sea, creo que las páginas comerciales, incluso por ahí, un pequeño les puse un nombre comercial que estaba siendo muy común, realmente no es de uso legal. O sea, según lo que yo entendía, ni siquiera esa presentación en cápsulas que nos está vendiendo esta marca comercial es la que ellos indican para la forma oral. Ellos indican que solamente de manera legal está saliendo en tabletas y en suspensión, que esas cápsulas no son las legales. Entonces, muy seguramente todo lo que estamos recibiendo en Latinoamérica, a no ser que sea directamente que alguien te compre el medicamento en estos países y te lo traiga, pues con la confianza y certeza de que fue alguien que lo hizo, pues lo más seguro es que todos estos otros canales de venta no estemos recibiendo la medicación legal. Y ahí está el riesgo y por eso vemos esas consecuencias como esas lesiones tan graves en los pacientes, esa necrosis en la piel, pero pues también es la balanza de es eso o que el paciente fallezca, ¿cierto? Porque no hay otra alternativa. O sea, es lo único que estamos encontrando. En mi país lo están utilizando con mucha frecuencia y hay casos de éxito. Lo que pasa es que, como les digo, pues en el tiempo no sabemos qué pueda pasar y miren lo que ya hay de reportes incluso de la aparición de urolitos en vejiga formados por este componente. Muchas gracias, Doc. También nos menciona a nivel ecográfico o renal qué se podría encontrar. Ellos hablan de un anillo medular, unas lesiones dentro de la descripción que incluso pues se necesita que sea un buen imagenólogo con un buen equipo, pero dentro de las opciones diagnósticas te dan esa posibilidad de PIF. Ellos hablan de anillo medular asociado a esos piogranulomas a nivel renal. Gracias. Por parte de César nos menciona, ha visto pacientes que responden a regímenes de prednisolona para la vasculitis y los betaglucanos como inmunoestimuladores. Sí, pues responden levemente y ahí es donde nos queda la duda de si aquellos que corrigen por completo esa vasculitis y corrigen por completo esa policerositis, sí se trataba de un PIF. Ahí es donde queda de pronto, como no tenemos esa prueba diagnóstica definitiva, si hay una respuesta al uso de corticoides, específicamente la prednisolona, y cortamos por completo ese proceso de vasculitis y no hay acúmulo de líquido, pues pudiéramos pensar que a lo mejor no se trataba de un PIF, sino de otra posible causa de vasculitis. Entonces es difícil porque como no tenemos una prueba diagnóstica que nos confirme, pues siempre vamos a estar ahí con unas dudas de qué tan eficiente ha sido el tratamiento. Si definitivamente se trata de un PIF,
seguramente la mejora va a ser transitoria, pero posteriormente va a volver a tener una recaída. Muchas gracias, doctora. Bueno, de forma interna me acaban de preguntar qué posibilidad hay que si yo tengo un gato con PIF pueda contagiar a otro. Esa era la gran explicación que les decía de la mutación en el gen 3C. No hay forma de que un gato de PIF con PIF contagie a los demás. No hay forma. Y por eso cuestionémonos cuando damos esa recomendación de aislarlo de los otros gatos de la familia. Porque seguramente ese gato que ya convivió con los otros sí se contagió de coronavirus entérico porque él lo traía o porque los demás lo tenían y ya todos en esa casa lo tienen. O sea, el coronavirus entérico está presente. Ya que hay que hacer, cuidar el sistema inmune de esos pacientes, sobre todo si son pacientes muy jóvenes o muy adultos, que van a ser los que están susceptibles a que esa mutación ocurra y se transforme en PIF. Pero que el paciente como tal, con PIF, pueda contagiar a otros, no es posible. Entonces, la recomendación es que reevaluemos esas indicaciones desde la medicina y sobre todo esa alerta que generamos en esos tutores, pues que están lidiando con una enfermedad o con el duelo de la muerte de uno de esos gatos y los estamos pues como alertando a que prácticamente todos los gatos de esa familia van a fallecer. Muchas gracias, doctora. Ya tenemos una última pregunta. Dice si, bueno, nos preguntan por el chat, ¿cómo se llamaba la primera mutación que tenía que pasar para que el coronavirus entérico pase al sistema vascular? Esa es la mutación en el gen S, pero ahí sigue siendo entérico. Listo, ocurre esa primera mutación, pasa al sistema sanguíneo, pasa a circulación, por eso si corremos un PCR en sangre lo podemos encontrar, pero sigue siendo entérico, ahí no se ha transformado en PIF. Y es algo que también tenemos que tener claro, porque si no, entonces nos serviría perfectamente el PCR en sangre, ¿cierto? Si estaríamos tan seguros de que ese era, de que ese es, ya se convirtió en PIF, nos serviría hacer un PCR en sangre. Realmente no, es un virus que tuvo una primera mutación en gen S, pero muchos controlan hasta ahí la multiplicación, la replicación viral y no permiten que sigan las mutaciones y sigue siendo entero. Muchas gracias, doctora. Y ya esta es nuestra última pregunta. ¿Un gato en remisión de PIF puede ser vacunado? ¿Puede ser vacunado con qué? Con las otras patologías, sí. Si es un gato que se encuentra sano, pues tenemos que tener de base que es un gato que por algún motivo su sistema inmune no estaba siendo competente porque le permitió que se llegara hasta PIF. Si yo evalúo, si yo reconozco un hemograma normal, si yo es un paciente en estado clínico normal, pues antes debo de vacunarlo contra otras enfermedades como la triple viral, pues herpes virus, calicivirus, panleucopenia y leucemia precisamente para no correr el riesgo de que estas otras patologías estén frecuentes o estén generando sintomatología clínica en ellos. Listo, doctora. Estas han sido todas las preguntas. Muchas gracias a usted nuevamente por brindarnos este tema sobre la peritonitis infecciosa felina, que es algo tan común, pero tampoco tan común en la clínica diaria, pero es muy interesante saberlo sobre todo, ¿no? Sobre todo el tema del tratamiento, la prevención y todo lo que corresponda a esta patología. Ha sido muy buena ponencia. Muchas gracias a los asistentes también por realizar sus preguntas, que también han sido muy enriquecedoras. Y eso sería todo por parte de nosotros en esta tercera ponencia. Le agradecemos nuevamente por su tiempo, incluso es un fin de semana, ya es tarde también. Valoramos mucho eso y esperamos contar con usted en una próxima actividad. Igual, chicos, pueden seguir a la doctora en sus redes sociales, ya les he compartido por el chat. Ahí la pueden etiquetar y también le pueden preguntar cualquier duda que tuvieran, ¿no?, sobre este tema. Eso sería todo, Claro, doctora, y muchas gracias. claro que sí, abierta a cualquier pregunta. Si surge preguntas posteriores pues, a esta charla, me pueden contactar ahí a través de las redes sociales. Y no, mil gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un honor estar acá y cuenten conmigo para próximas actividades. Muchas gracias y feliz noche para todos. Listo, doctora, tengan una feliz noche y chicos, nos vemos en 30 minutos para nuestra última ponencia del día de hoy. Gracias.